Bienvenido a la escuela del entretenimiento, espero sea de tu agrado. Había una vez dos árboles que crecían en lados opuestos de un río. El árbol del lado derecho se llamaba pino y el del lado izquierdo, roble. Roble y pino se conocieron desde que eran pequeños y, a medida que crecían, se volvieron cada vez más conscientes de su mutua existencia. Cuando pasaban los años, Roble y Pino crearon una amistad comparable como el amor de un padre y un hijo, a pesar de la distancia que los separaba. Sin embargo, no podían comunicarse directamente debido a la distancia que los separaban por culpa del río. Tenían un amigo en común, un cuervo llamado Bob. Gracias a Bob, Roble y Pino se conocieron y así pudieron ser amigos. Bob les contaba historias y les llevaba noticias de un árbol al otro. Roble y Pino le encantaba escuchar cada historia y noticia que Bob les contaba y se hacían cada vez más amigos el uno del otro. Una mañana Bob le llevó un regalo a Roble. Y así iba de un árbol a otro todos los días. Pero un día, Bob murió de viejo y Roble y Pino se quedaron sin su amigo y sin un medio para comunicarse. Con el paso del tiempo, Roble sintió una profunda tristeza y su salud empezó a deteriorarse. Pino intentó animarlo, pero Roble no podía superar la pérdida de Bob y su soledad. Finalmente, Roble murió de pena, pero no sabía que sus semillas habían germinado y habían dado lugar a un arbolito junto al árbol de pino. Pino se sentía triste y solo sin su amigo Roble, pero un día notó algo extraño al lado de su tronco. Era un arbolito recién germinado que su semilla fue arrastrada de una orilla a la otra. Al nacer lo llamó Robleito. Robleito tenía hojas verdes y frescas y tenía pinta de ser fuerte en un futuro. Pino se dio cuenta de que era un regalo de Roble y sintió una inmensa alegría. A partir de ese día, Pino cuidó de Robleito con amor y cariño, sabiendo que era una parte de Roble que siempre estaría con él. Así, Pino y Robleito crecieron juntos, y a menudo Pino contaba historias de Roble a Robleito, manteniendo viva la memoria de su amigo. Y aunque nunca volvió a hablar con Roble, siempre supo que su amistad y cariño vivirían a través de Robleito. Con el tiempo, Robleito creció y se convirtió en un hermoso árbol, con hojas verdes y frescas y ramas fuertes. Pino se aseguraba de darle amistad y cariño, y le hablaba constantemente, contándoles todas las cosas buenas y malas que les había pasado en todos estos años. Pino le contaba cómo se conocieron y cómo Bob, el pájaro amigo, les ayudaba a comunicarse. Robleito también escuchaba con atención las historias de Pino sobre cómo Roble murió de pena y cómo él se había sentido solo desde entonces. Pino le contaba cómo había llorado la muerte de su amigo y cómo había tratado de seguir adelante sin él. Con el tiempo, Pino se dio cuenta de que el árbol Robleito había crecido y se había convertido en una parte esencial de su vida. Robleito se había convertido en su mejor amigo y confidente, y se sentía agradecido de tenerlo a su lado. Robleito también se había convertido en un lugar especial para los animales del bosque. Los pájaros construían sus nidos en sus ramas y los ciervos se refugiaban debajo de su sombra. Pino se dio cuenta de que Robleito había traído vida y alegría al bosque, y se sentía orgulloso de haber cuidado de él. En el transcurso del tiempo, Pino y Robleito crecieron y se hicieron viejos juntos y cuando llegó el momento de morir, Pino supo que su amigo estaría bien cuidado, porque el árbol seguiría allí, recordando su historia de cariño y amistad con Roble y dando vida y alegría al bosque. Así, la historia de Roble y Pino, y Robleito el árbol germinado de las semillas de Roble, se convirtió en una leyenda que se contaría en un futuro de generación en generación en el bosque, una historia de lealtad y amistad que trascendería el tiempo y que recordaría siempre en el corazón de aquellos que la escuchaban.
Pino contaba a Roleito infinidad de cosas que les había pasado, como que un fuego casi los convierte en cenizas y como un invierno fuerte desbordó el río y sacaron casi todas sus raíces a la superficie. Le contaba cómo se conocieron cuando eran pequeños y cómo con el tiempo se conocieron y crearon esa gran amistad. También le contó cómo Bob le dejó un regalo debajo de su tronco. Le contaba cómo se comunicaban a través de Bob el pájaro y cómo cada historia o noticia que Bob les llevaba los acercaba más y más. Le describía la belleza de las hojas de roble en otoño y cómo su olor a humedad le recordaba a roble. Le contaba cómo Roble había muerto de tristeza al no poder comunicarse con él y de cómo él mismo había sufrido al perder a su mejor y único amigo. Pino le hablaba de su dolor y su soledad, pero también de su esperanza y de cómo el arbolito había sido un rayo de luz en su vida. Le contaba cómo había cuidado al arbolito con cariño y amistad, sabiendo que era una parte de Roble que siempre estaría con él. Pino también le contaba a Roleito sobre los momentos felices que había pasado con Roble, como cuando se acariciaban las ramas con el viento o cuando se contaban secretos a través de Bob. Le describía las sensaciones que sentía cuando estaba cerca de Roble y cómo su corazón latía con fuerza cada vez que se veían. Con los años, Robleito creció más y se convirtió en un hermoso árbol, y a su vez, Pino envejecía y se acercaba a su final, pero Roleito seguiría allí, recordando la historia que tenían Roble y Pino, y dando vida y cobijo a los pájaros y sombra a los animales, y teniendo un recordatorio constante de su amistad. Una noche Pino contó a Robleito que algún día estaría orgulloso de su padre Roble. Pino le describía las sensaciones que sentía cuando estaba cerca de Roble y cómo su corazón latía con fuerza y sus raíces levantaban la tierra cada vez que se veían. Robleito escuchaba con atención cada palabra de Pino y se sentía conectado con Roble a través de las historias de Pino y sintiendo una conexión con el pasado de su padre Roble. Con el transcurso de los años, Pino envejecía y se acercaba a sus últimos alientos de vida final. Pero una sorpresa agradable estaba por venir. Justo enfrente de Robleito, donde murió Roble, otro arbolito comenzó a crecer. Pino se dio cuenta que era una semilla suya, el cual había germinado después de tantos años, y así se dio cuenta que el amor de Roble y Pino trascendería el tiempo y la distancia, y seguiría vivo a través de sus semillas. Con los años, llegó el momento en que Pino se acercó a su final por su prolongada edad, y sabía que pronto dejaría de existir. Pino se sentía triste por tener que dejar a Roleito, pero sabía que su amigo e hijo de su mejor amigo Roble, estaría bien cuidado porque vivían en un sitio privilegiado. Pino murió en paz, rodeado de la naturaleza y rodeado del amor de Roleito, el cual seguiría allí, recordando su historia de amor y amistad con Roble y dando vida y alegría al bosque. Robleito quedó prácticamente solo, pero no por mucho tiempo. El arbolito que había germinado enfrente de él, comenzó a crecer rápidamente gracias a que el sol entraba más y más al no tener sombra de pino y pronto se convirtió en un hermoso árbol. Robleito se dio cuenta de que este arbolito era la descendencia de Pino, y se sintió conectado con él. Así, Robleito empezó a contarle al arbolito, a quien llamó Pinochi, su historia de cariño y amistad con Pino, y cómo había sido parte de esa historia. Le decía cómo era la historia de Bob el pájaro amigo de Pino y Roble y todas las aventuras vividas y cómo se había sentido al perder a Pino. Pinochi escuchaba con atención cada palabra de Robleito, y también se sentía conectado con Robleito y Pino. Robleito se aseguraba de contarle todo sin que se le escapara ningún detalle, sobre todo las historias contadas por Pino. Con el tiempo,
Pinocchi creció más y se convirtió en un hermoso árbol, más fuerte y hermoso que todos los que alcanzaba la vista. Tenía hojas fuertes y ramas como raíces y diferentes a cualquier otro árbol. Robleito se aseguraba de no darle mucha sombra y darle el cariño que él conocía, y le hablaba constantemente del viento, cómo tenía que combatirlo y de cómo proteger su corteza para que no le atacasen los insectos. Pinocchi escuchaba con atención las historias de Robleito sobre cómo Roble y Pino vivieron y se conocieron y cómo el cuervo Bob, el pájaro amigo, les ayudaba en todo lo que le pedían Pino y Roble. Pinocchi se convirtió en un árbol muy especial, con una historia única gracias a su pasado. Con el tiempo, se convirtió en el árbol más famoso de la historia. Los animales del bosque lo visitaban constantemente, y los viajeros de lejanas tierras venían a verlo y a mirar su altura y dimensiones. Lo curioso es que nadie sabía la historia verdadera de Pinocchi, solo Robleito conocía su verdadero origen y su conexión con Roble y Pino. Pero Robleito se aseguró de que la historia fuese eterna de Roble y Pino, y su conexión con Pinocchi nunca moriría, siempre estaría viva en el corazón de aquellos que escucharon la historia y en el bosque donde crecían los árboles conectados por la amistad eterna. Con el transcurso de los años, Pinocchi se convirtió en un árbol imponente y hermoso. Su madera era la más fuerte y resistente, y su belleza atraía a muchos. Curiosamente, algo especial sucedía con la madera de Pinocchi. Gracias al cuidado que recibió de sus padres, la madera de Pinocchi tenía vida propia, pero no lo sabía nadie. La madera de Pinocchi tenía una extraña capacidad para transmitir algo especial y la conexión que había entre Roble, Pino y Robleito. Cualquier persona que tocaba o trabajaba con la madera de Pinocchi sentía una sensación de escalofrío pero a su vez paz y armonía, y muchos decían que la madera les transmitía una sensación de conexión con algo más grande. La madera de Pinocchi se convirtió en muy valiosa, y para no dañarlo solo cortaban sus ramas y se usaba para hacer muebles y objetos especiales, como regalos de bodas y recuerdos para los enamorados, etc. Los artesanos que trabajaban con la madera de Pinocchi decían que la madera parecía trabajar con ellos, como si la madera misma quisiera ser tallada y moldeada en algo especial. La historia de Pinocchi, Robleito, Roble y Pino se convirtió en una leyenda que se contaría de generación en generación, y su madera se convertiría en la más cotizada del mundo, pero todo esto venía gracias a los fuertes vínculos, cariño y dedicación de Pino y Robleito. La madera de Pinocchi también la utilizaban muchos artesanos que venían del extranjero y la utilizaban para crear objetos especiales. Uno de ellos fue un carpintero llamado Geppetto, que había escuchado la historia de Pinocchi, Roble, Pino y Robleito, y quería trabajar con la madera para crear algo especial. Geppetto trabajó duro en su taller, tallando y moldeando la madera de Pinocchi hasta crear un muñeco. Era un muñeco de madera con un rostro sonriente y un traje de carpintero. Geppetto lo trataba como si fuera su propio hijo, le daba cariño y le hablaba como si fuera una persona real. Pero un día, algo increíble sucedió. Por la noche habló con el muñeco de madera y le dijo: "Te llamaré Pinocho". A la mañana siguiente cobró vida y se convirtió en un niño de verdad, con una personalidad propia y la capacidad de hablar y moverse por sí mismo. Geppetto estaba emocionado y le dijo: "Pinocho, te pondré este nombre en honor al árbol de donde provino la madera del árbol llamado Pinocchi". Pinocho, el muñeco de madera, creció y vivió aventuras junto a Geppetto y su amigo el gato y el grillo. Pinocho descubrió el valor de la verdad y la importancia de ser un buen hijo y un buen amigo, siempre recordando su origen y la historia de amor de sus padres, Roble y Pino.
La historia de Pinocho se convirtió en un cuento que se contaba de generación en generación, y su madera, gracias al amor de sus padres y al trabajo de Geppetto, había cobrado vida para contar una historia eterna que sería transmitida de padres a hijos. Fin de la historia. Gracias por